Saludos, mi nombre es Marisol Pérez y soy abogada y socia con el bufete de abogados DeMott, Curtright y Armendariz. Somos abogados que tenemos oficinas en San Antonio, Austin, Dallas y también visitamos a Houston, Laredo y San Angelo. Yo tengo una certificación especial en leyes de inmigración y hoy tengo el gusto de hablar con ustedes para celebrar el tema Día Internacional de la Mujer y también hablar cómo ese tema involucra mujeres con inmigración. Reconocemos Día Internacional de la Mujer por celebrar la lucha de las mujeres por la igualdad y también los derechos de la participación de la mujer. Hoy voy a hablar sobre el tema de inmigración y cómo es que también reconoce ciertos derechos de mujeres. La primer tema que voy a discutir es una ley muy especial que se llama Violence Against Women's Act. Es una ley que todos dicen VAWA. Esa ley es especial en que eso otorga un beneficio para una mujer o hombre también, es neutral, pero sí ayuda a muchas mujeres. Si esa mujer fue víctima de violencia doméstica por parte de su esposo, residente o ciudadano, o también si ella fue víctima de su hijo ciudadano o hija ciudadana mayor que 21 años de edad, o si ella fue hijo o hija abusado de un ciudadano residente. Esto es importante porque normalmente cuando una mujer quiere inmigrar por un esposo residente o ciudadano, el ciudadano o el residente hombre debe que participar en inmigrar a ella. Y en las 90s, el gobierno y Congreso reconoció que hubo muchas circunstancias en donde esa mujer, como parte de ese ciclo de victimización, controlaba pedir a ella para emigrarla como parte de la violencia doméstica. Hubo muchas personas que no obtuvieron la residencia o sus papeles legales porque su abusor controlaba esa circunstancia. En las 90s, el Congreso pasó una ley en donde esas personas que fueron víctimas de violencia doméstica por parte de su esposo o su familiar ciudadano residente, ellos podrían actuar ellos mismos, solos, víctimas. Y la participación de su esposo o su padre o madre, etcétera, no fue necesario. Eso dio gran independencia para esas personas, en particular mujeres. Porque en vez de esperar o tener esa esperanza por años y años que podrían aplicar por la residencia, ya tenían su propia ruta de aplicar sin la participación del abusor. VAWA requiere algunas cosas bajo la ley de inmigración. VAWA primero pide que tienes relación con un ciudadano o residente, relación madre o padre, relación que eres esposa o esposo de esa persona, también si eres padre o madre del abusor. Segundo, en el contexto que eres esposa de un residente o ciudadano, debes que comprobar que tuviste un matrimonio legal. Y eso puede ser matrimonio que es reconocido en el civil registrado, si es ella en otro país, en México, o si se casaron en los Estados Unidos, o también en algunos estados en este país, podrías establecer que tienen matrimonio reconocido por ley común. Eso no es que tienes un registro registrado, pero han tenido un acuerdo que son casados, que han vivido juntos, que están casados, a veces hagan los impuestos juntos, que hay un acuerdo que ustedes son esposo o esposa. Solamente con ese acuerdo y con evidencia comprobarlo,
puedes proceder como esposa en ese contexto de ese abusor. También hay circunstancias que sus hijos pueden acompañar esa petición. Es importante hablar con un abogado que tiene ese conocimiento para que podrían evaluar el caso, para quién más podría beneficiar de esta petición. Debemos que establecer que hay relación legal. Debemos que establecer que ese ciudadano o residente tenía la residencia, la ciudadanía, ¿verdad? Debemos que comprobar por acta de ciudadanía de su esposo, por ejemplo, o tarjeta de residencia. Un punto importante aquí en donde es una cuestión de flexibilidad para el gobierno. Entendemos y reconocemos que hay muchas personas que no tienen acceso a esa documentación. Eso es algo que podemos presentar al gobierno y decir, esta persona fue abusada y no tiene documentación que su esposo es ciudadano, su esposo es residente. El gobierno tiene obligación de investigar a esa persona para determinar que si son ciudadanos o residentes. Normalmente ofrecemos número de seguro social, nombre completo, fecha de nacimiento, número de archivo que a veces tienen en su mica, evidencia para que el gobierno, obligados por ley, pueden investigar y determinar si esa persona tenía ciudadanía o residencia. También debemos que comprobar que el aplicante es una persona de buen carácter. Queremos decir si tienen arrestos, si tienen problemas, otros problemas con inmigración, etc. Eso nos ayuda a determinar si esa persona puede establecer buen carácter. Y también es importante mencionar cuando han tenido problemas criminales o circunstancias en donde violaron la ley de inmigración. Y si podemos comprobar que esos problemas o esas violaciones directamente relacionaban al abuso del abusor, esas son consideraciones que puede tomar el gobierno y excepcionar esas circunstancias. También debemos que comprobar que esas personas se casaron en buena fe. No solamente es establecer que estoy casada con este hombre que me abusó, con acta de matrimonio estableciendo por ley común. También debo que comprobar que yo y él nos casamos en buena fe, que vivíamos juntos, que teníamos intento de tener vida juntos, tuvimos hijos, etc. Pero tengo la responsabilidad como un aplicante para comprobar que yo quería casar con él con buenos intentos. También, si resulta que quieres aplicar y ese hombre, por ejemplo, el abusor, ya están divorciados de él, podrían todavía aplicar y podrías entregar su aplicación entre 2 años del divorcio. También, si él fue deportado y deportado por una razón relacionada a la violencia doméstica que usted sufrió, también entre 2 años podrías aplicar de la deportación. Finalmente, debes que comprobar como aplicante en el contexto de VAWA que usted sufrió violencia doméstica. Y un punto importante aquí es esto. La violencia doméstica, muchas personas cuando preguntamos a ellos si sufrieron, nos dicen, pues nunca me pegó. O yo nunca habló a la policía. Entonces, es importante que reconoce una persona que la ley reconoce violencia doméstica en varios contextos, incluyendo no solamente el abuso físico, pero también el abuso verbal, psicológico. Si solamente sufriste abuso psicológico, cuenta bajo muchas leyes que esto fue violencia doméstica. Una persona que sufrió así debería que proceder, aunque no fue abuso físico. ¿Cómo una persona puede pedir este beneficio bajo la ley de VAWA? Hay una forma específica, la forma I-360. Esa es la aplicación actual que una persona entrega para pedir este beneficio.
Ahorita el gobierno ha determinado que están tomando entre 3 a 4 años hasta que ellos pueden otorgar una aprobación. Cuando aprueban esta petición, últimamente depende si en ese momento podrías aplicar por la residencia cuando aplicas o debes que esperar hasta que hay visa disponible. Similar como el contexto familiar, si el abusor fue residente permanente, hay una fila de aproximadamente 4 años hasta que puedes aplicar por la residencia y eso es controlado por su fecha de prioridad. Si el abusor en este contexto fue ciudadano, podrías en el momento de entregar el I-360 al mismo tiempo entregar su aplicación de residencia y empezar el proceso de los dos porque hay visa inmediatamente disponible en ese contexto. Pero igual, el gobierno está reportando en el contexto cuando estás pidiendo beneficio de VAWA, si sea por residente o si sea por ciudadano, la petición de VAWA, que es el I-360, si está tomando mínimo 3 años hasta que hay una decisión. Cuando una persona tenga la decisión positiva de VAWA, esas personas los van a otorgar un permiso de trabajo y un estado protectivo. Cuando aprueban la petición de VAWA y ya puedes aplicar por la residencia, resulta la residencia después de la petición aprobada por VAWA. Y otra vez, nomás para enfatizar, estoy dando información de los requisitos generales de una petición de VAWA, el I-360, pero un abogado que tiene conocimiento en las leyes de inmigración va a evaluar todo, porque no solamente esos requisitos sobre VAWA que debes que evaluar, también debes que evaluar otros requisitos si últimamente eres elegible por la residencia. También sobre de VAWA, quiero enfatizar que muchas personas tienen miedo para presentar estas aplicaciones porque piensan que el gobierno va a comunicar con el abusor sobre esta aplicación y todo lo que ha dicho la víctima en este caso. Las leyes bajo esta ley y todas las calificaciones requiere que el gobierno proteja esta información y que toda la información que da el aplicante es en confianza. Cuando una persona aplica por VAWA y da su testimonio, sus pruebas y sus datos de este abuso y la persona que la abusó, etcétera, etcétera, toda esa información es totalmente en confianza y el gobierno no puede compartir ninguna de esa información con nadie más aparte del aplicante. Es muy importante conocer y no estar desanimadas de pedir este beneficio porque tengan miedo que van a compartir esa información, porque esa información es totalmente en confianza con el gobierno. Otro beneficio que también ayuda a muchas mujeres con las leyes de inmigración es la visa U. La visa U fue otorgado por Congreso en el año 2000. Y el propósito de la visa U fue por ayudar y dar estado legal a personas que son víctimas de crímenes en los Estados Unidos y que esas personas cooperan con agencias que investigan esos crímenes y ayudan en la investigación de estos crímenes. El punto es tener personas que quieren cooperar y quieren atestiguar y quieren participar en el sistema para que nuestras comunidades son más seguras. Hay una diferencia entre la visa U y VAWA que hablamos anteriormente. VAWA requiere, cuando eres víctima de violencia doméstica, requiere que tienes relación, por ejemplo, con un esposo residente o ciudadano, o que tienes relación con su hijo que fue abusor de usted, o que tuviste relación como hija o hijo de un ciudadano residente que también te califica por la VAWA. En el contexto de la visa U es un poquito diferente, distinto, porque en el contexto de la visa U no requiere que hubo relación familiar con la persona en el contexto de violencia doméstica.
solamente requiere que usted fue víctima de esa persona. Si sea que esa persona estaba aquí sin permiso o ilegal, si fuiste víctima de esa persona, podrías calificar por la visa U. La visa U tiene una variedad de crímenes: asalto, como violencia doméstica, también asalto sexual, robo agravado. Hay varios crímenes que te califican por la visa U. En el contexto de violencia doméstica, que veo en algunas circunstancias, también es importante distinguir este tipo de VAWA, este tipo de beneficio en el contexto de visa U distinguido de VAWA, porque anteriormente mencioné yo que cuando aplicas por VAWA y debes que comprobar la evidencia que sufriste de violencia doméstica, debes que presentar pruebas de esa violencia, ¿verdad? Su testimonio, cartas de personas, todo eso puedes presentar. Y a veces en el contexto de VAWA me dicen: abogada, yo no hice reporte de la policía porque yo tenía miedo comunicar con la policía. En el contexto de VAWA, eso es aceptable. No debes que comprobar con reportes de policía si tuviste relación legal con esa persona, era un esposo, ciudadano, residente, etc. Solamente debes que comprobar que fuiste víctima de la violencia doméstica de él. En el contexto de la visa U es diferente. Como ellos no requieren que hubo relación legal, que esta persona que te abusó no necesariamente fue su esposo, fue un novio, fue otra persona, fue una persona que te asaltó, que no conociste a él. Entonces, en ese contexto es requisito tener reporte de policía. El propósito y el punto de la visa U, que es diferente de VAWA, es que usted tenga un reporte de policía y que ha cooperado con la policía o esa agencia que investiga crímenes, sherife, etcétera, los abogados fiscales del estado, todas esas agencias que enfuerzan la ley, que usted cooperó y que ellos declararon que era víctima de un crimen. ¿Qué son los puntos o los requisitos de la visa U? La visa U tiene varios requisitos. Los dos principales es que fue víctima de un crimen que está nombrado en la ley, y ya le di unos ejemplos. Uno que podemos hablar es la violencia doméstica. Y segundo, que demuestras que usted ha cooperado con la policía o la agencia que investigó ese crimen. Y tercero, que usted sufriste daño que fue sustantivo. Debes que comprobar que fuiste víctima, que cooperaste en ayudando con esa investigación. Eso quiere decir que hablaste a la policía o hablaste al sheriff, etc. Y también como resultado de ese crimen, sufriste daño que es sustantiva. ¿Ok? El gobierno va a querer evidencia que puedes comprobar esos requisitos. Y hay dos partes de este proceso que quiero explicar. La primera parte es: el gobierno debe que firmar una certificación para afirmar que usted como víctima fue víctima de una ley reconocida en el estado local y que cooperaste. Esa forma es el I-918B. Es una forma de certificación. Una persona que tiene interés en establecer y aplicar últimamente por la visa U, el primer paso es presentar esa certificación a la agencia que investigó el crimen, si sea el fiscal del estado, si sea un sheriff, si sea la policía local. Presentar el caso en esa forma, que normalmente pones todos los datos, cómo fue el reporte de policía, explicando todos los datos de esa investigación.
Y la policía o el sheriff o las personas que lo investigaron deben que firmar esa certificación afirmando que usted sí ayudó en esa investigación. Una complicación que puede aparecer es que a veces hay agencias que no quieren firmar por cualquier razón. Y en el contexto de la visa U es requisito. Si no lo firman, aunque fue justificado su cooperación y su victimización y todo eso, si deciden no firmar esa certificación, ya no puede proceder un caso con la visa U con USCIS. Para aplicar con USCIS, aparte de las formas que son requeridos, van a querer esa certificación firmada por esa agencia. Si no lo quieren firmar por cualquier razón, no hay nada en la ley que fuerza a ellos para firmarlo. Sin justificación o con justificación, si no lo firman, no podría proceder con el caso a USCIS. Es importante tener una persona que tiene el reconocimiento, porque a veces podemos presentar un caso, convencer a la agencia y además explicar el valor de cooperar en esas investigaciones. Aunque una persona que fue victimizada tenía miedo, no quería involucrarse, etcétera, se presentó para ayudar en las cortes o habló a la policía porque quería tener la seguridad de la comunidad. Eso es algo que puedes hacer para tratar de obtener esa certificación. Si la agencia lo certifica, ojalá que sí, el segundo paso es aplicar por la visa U con USCIS. Esa primera parte va directo con la agencia que investigó el crimen. Si ahí lo certifican, ojalá que sí, va a llevar esa certificación junto con todas las aplicaciones y va a aplicar con USCIS. USCIS va a pedir varias otras formas y en esos trámites debes que establecer que fuiste víctima, que certificaron que participaste en esa investigación y lo importante es que sufriste daño. Y ese daño debe que ser de un nivel sustantivo. También el gobierno va a querer su historial. Van a querer saber de sus violaciones en el pasado, si tuviste una entrada ilegal, si ha tenido otros tipos de arrestos o violaciones. Todo eso debe que estar entregado y hay un perdón junto con esas aplicaciones que puedes entregar que excepciona muchas de esas violaciones. Eso es importante saber. Y otra vez, es importante tener su caso evaluado por un abogado que tiene conocimiento en estas leyes para determinar que es buena opción para usted. Cuando entregamos todas las aplicaciones para pedir el beneficio de la visa U, también queremos evaluar quién más puede beneficiar de esta petición. Igual como VAWA, que hablé anteriormente, que VAWA a veces puedes incluir sus hijos, pueden pedir, incluir hijos menor de edad, solteros. Esas personas también pueden acompañar en el contexto de VAWA. En el contexto de la visa U, igual, hay personas que pueden acompañar a la persona principal que fue la víctima. Hijos también, a veces un esposo o esposa. Esas personas podrían también obtener el beneficio porque la principal persona fue víctima y puede corroborar su caso con el gobierno. Cuando evaluamos eso, entregamos aplicaciones para todas las personas que son elegibles y lo entregamos con USCIS. Va a llegar unos recibos del gobierno que han recibido su aplicación y después van a hablar que todos que están aplicando toman huellas. Y de ahí empieza el tiempo de esperar. Yo hablo francamente con mis clientes y les digo, por este tipo de beneficio, desafortunadamente toma muchísimo tiempo hasta que hay una respuesta del gobierno. Ahorita el gobierno ha anunciado que en este contexto están tomando entre 7 a 8 años hasta que hay una decisión final. Lo bueno es que durante este tiempo, empezando después de 1 año, 2 años, 3 años que está pendiente la aplicación, podrían otorgar un reconocimiento especial
que es una declaración de bona fides, en donde pueden darte protección temporal, aunque no han hecho una decisión final en su caso, pero es una protección temporal, estado protectivo y un permiso de trabajar. Te pueden dar eso mientras estás en esa larga fila hasta que hay una decisión final en el contexto de la visa U. No llega a esa decisión rápido. Al contrario, toma muchos años, pero durante ese tiempo, bajo nuestras leyes ahorita, hay una decisión preliminaria que le da un permiso temporal mientras ellos revisen su caso para la decisión final. Y eso le ayuda a muchas personas. Es importante para una persona, si han declarado que tienen este beneficio, que es acción deferida, es un beneficio temporal mientras esperas la decisión final sobre la visa U, cargar esos documentos, porque eso demuestra que tienes un tipo de protección legal aquí mientras su caso está pendiente con USCIS. Cuando finalmente otorgan la visa U, que solamente pueden otorgar 10,000 cada año, esa es la razón que hay gran retraso de otorgar las visas por cada persona. El gobierno reporta que son muchas personas en fila y cada año llegan a su nivel que pueden otorgar y deben que pasarlo para el próximo año. Es la razón que esperan mucho tiempo. Pero por fin, cuando llega la declaración o la aprobación final de la visa U, entonces llega un estado protectivo por 4 años en ese estado. Va a tener permiso de trabajo y la visa U por 4 años. 3 años después que ya ha tenido ese estado de la visa U, puedes aplicar por la residencia permanente. Eso es gran beneficio. Cuando llega la visa U, va a quedar con ese permiso o ese estado 4 años y después de 3 años aplicas por la residencia. Es importante aplicar antes que vence la visa U, aplicas por la residencia y de ahí toma unos años hasta que otorgan la residencia permanente y ya ha terminado su caso. También es importante hablar con abogados porque si no acompañó a algunas personas en su estado de la visa U, pero últimamente se case después que una persona también no tiene estado legal, es posible en el momento que aplicas por residencia que otra persona podría acompañar en ese momento. Por ejemplo, un esposo que no fue su esposo antes de obtener la visa U. Es importante, si estás considerando la visa U, que hablas con abogados que tienen conocimiento en esta ley. No todas personas que fueron víctimas de un crimen califican por la visa U. Solamente son ciertos crímenes y también debes que establecer que sufriste daño de una forma sustantiva y además, muy importante, que cooperaste con la agencia que investigaron el crimen. Finalmente, quiero discutir otra visa humanitaria junto con VAWA y la visa U. La visa T es una visa otorgada para personas que fueron víctimas de tráfico sexual o tráfico laboral. Debe que ser tráfico severo, sustantivo. Y a veces eso puede pasar con personas que están en camino traficando esas personas de otros países a los Estados Unidos y están en ruta adentro de los Estados Unidos, o también que los tienen detenidos aquí en contra de su voluntad y también tienen ganancia de eso, de ese tipo de tráfico. Hay calificaciones que una persona debe investigar muy bien, porque a veces por una persona estar en casa no pueden salir de su casa por su coyote que trajo a usted y estaban pidiendo dinero y control y básicamente como esclava. Eso posiblemente podría calificar a usted por una T-visa. La T-visa, aparte de comprobar que fuiste víctima de tráfico sexual o laboral, también debes que comprobar que usted cooperó con agencias que investigan estos crímenes de tráfico.
También van a querer que usted demuestre cómo es que ha ayudado. Eso es un poquito diferente del contexto de la visa U, en donde yo expliqué que la visa U requiere una certificación de esa agencia que firman que usted cooperó y participó en esta investigación. La visa T, puedes entregar esa certificación, pero la certificación no es requisito para proceder con la aplicación con USCIS, como es en el contexto de la visa U. En la visa U piden certificación firmada. Si no lo tienes, no aplicas. En el contexto de la visa T, piden certificación y si no lo puedes presentar firmada, van a querer otra evidencia que usted ayudó en esta investigación de tráfico. Hay una diferencia ahí. También, como similar al contexto de la visa U, en el contexto de la visa T, van a querer que usted demuestre que hubo sufrimiento, que sufriste sufrimiento por ser víctima de tráfico. Y además, debes que demostrar que usted es elegible para inmigrar a los Estados Unidos. Hemos hablado en este contexto. A veces usted ha tenido otras violaciones en el pasado, arrestos, problemas en el pasado. Hay perdones asociados para estos tipos de visas que pueden excepcionar el gobierno y últimamente deben que aprobar esos perdones para últimamente obtener estas visas. En el contexto de la visa U, es muy importante evaluar, porque a veces personas dicen, me maltrataron mi coyote, o yo trabajé por alguien que me maltrató y me tenía, que no tenía poder, no podía salir de la casa, trabajaba por ellos, me tenían como esclava, o me controlaban, no me pagaban, o pedían que yo hacía trabajo por ellos sin pagarme, todo controlado en su casa, etc. Hay varias diferentes circunstancias de tráfico, que es una explicación legal que puede incluir varias circunstancias. Es importante que una persona que tiene conocimiento determina de sus datos si usted fue traficada de una forma cubierto abajo de la ley de la visa T. Antes de concluir nuestra plática hoy, quiero nomás también hablar sobre un tema brevemente, sobre el tema de órdenes de protección. Órdenes de protección es gran cosa para una persona que tiene miedo por su seguridad. Varios estados, incluyendo el estado de Texas, tienen un proceso formal para una persona aplicar por una orden de protección porque piensan que van a estar dañados por otra persona. Lo vemos en una circunstancia común cuando una mujer tiene miedo que su esposo o su pareja van a dañarla, van a abusarla, amenazan contra de ella o a veces algo más drástico. Los estados tienen procesos para hablar a la policía, presentar sus datos y pedir a la corte estatal que protejan a ella y que ordenan formalmente que no puede acercar ese abusor. Es muy importante hablar con agencias de víctimas locales por su ciudad o por su condado o por el estado para decir que tengan miedo de una persona y quieres ayuda para tener protección y establecer que esa persona no te puede acercar. Y si esa persona te acerca, últimamente ellos van a estar en violación de una ley local. Yo nomás digo que es importante proteger a ustedes y que toman pasos para proteger a usted y sus familias y que hay métodos de obtener esos métodos de protección. Gracias al cónsul
Paloma Villaseñor Vargas, por invitarme a compartir esta información con ustedes. Fue un gran gusto hablar sobre diferentes formas de visas y como honruga, oh God. Fue un gusto hablar sobre diferentes temas inmigratorias y como a veces hay temas, no. Fue un gusto hablar sobre estos temas inmigratorias y cómo estos temas pueden ayudar a las mujeres. Estos días que celebramos la Día de la Mujer son importantes días para nosotras. Es reconocimiento que nosotros también tenemos derechos, tenemos poder y tenemos el espíritu de seguir adelante. De nuevo, les felicito, gran Día de la Mujer Internacional, y ojalá que tomen sus derechos que ustedes merecen. Gracias.